Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de otra victoria contundente del equipo de la Gran Manzana, en esta ocasión en contra de los Raptors de Toronto, un marcador de 145 puntos a 101. Vaya paliza de los Knicks, que si bien no lo hicieron, me parece, en algunos aspectos a la defensiva, específicamente en la primera mitad, no lo hicieron tan bien. La realidad es que siempre estuvieron en control del partido. Fue un duelo que en realidad desde el principio se inclinó todavía mucho más para los de la Gran Manzana, más allá del tema de que este equipo de los Raptors está prácticamente eliminado de la contienda para los playoffs, que llegaban con 11 derrotas de manera consecutiva. También se anunció hoy por la mañana que varios de sus jugadores principales no iban a estar disponibles. Estoy hablando de Scottie Barnes, su mejor jugador, estaba fuera. RJ Barrett y Immanuel Quickley, los dos exjugadores de los Knicks, tampoco iban a estar disponibles. En realidad, el único era Gary Trent, de la escuadra titular, que pudo estar en este partido. Así es que todo eso también se inclinaba para que los Knicks pudieran ganar cómodamente este partido. Además también de que había un tema muy importante en lo que corresponde a lo... podremos decir en lo anímico más que nada, y es que justamente también hoy por la mañana se confirmó que Mitchell Robinson iba a aparecer como cuestionable por primera vez después de casi 4 meses. 8 de diciembre fue la última vez que jugó Mitchell Robinson, y entonces se pensaba que podía regresar. Cuestionable en la mañana, y al final, minutos antes de que diera comienzo el partido, finalmente se confirmó que Mitchell Robinson iba a estar disponible. Por supuesto, no podíamos esperar muchos minutos de él, tampoco que iniciara como titular, además de que ya comenté yo que durante el podcast que él mencionó recientemente en una entrevista que él consideraba que lo ideal para el equipo en este momento sería que él viniera desde la banca y que Isaiah siguiera siendo el poste titular. Así es que las cosas, insisto, todo indicaba un panorama positivo para el equipo de la Gran Manzana, y la realidad es que no decepcionaron, hicieron lo que tenían que hacer. Yo he comentado previamente que en partidos como estos, en los cuales son ampliamente favoritos, se les había complicado, y tenemos la historia, esos partidos en contra de los Pistons esta temporada, en contra de los Grizzlies, dos equipos muy débiles, en específico Grizzlies con pura banca, por tanto lesionado. Después también un equipo de los 76ers que no tenían a Joel Embiid y tampoco a Tyrese Maxey. Los Knicks terminaron perdiendo ese partido. Unos días después también perdieron contra unos Hawks sin Trae Young. Entonces, la historia nos decía que aunque los Knicks tenían un saldo positivo en contra de equipos a los cuales en teoría tenían que dominar, la realidad también nos indicaba que muchos de esos partidos se les complicaban de más. Pero lo que hemos visto recientemente en realidad ha cambiado completamente el panorama. Lo hicieron bastante bien hace unos días, el lunes pasado, en contra de los Pistons, ganando de principio a fin, dominando sin ningún inconveniente. Hoy lo están haciendo de nueva cuenta, ahora en contra del equipo de los Raptors, y es justamente lo que necesitamos ver de ellos de cara al cierre de la temporada. Las cosas se están acomodando, el regreso de Mitchell Robinson es muy importante. Quizá veamos también de vuelta a OG Anunoby la próxima semana o en un par de semanas, eso sería también extraordinario. Pero no nada más eso, están encontrando el ritmo. Donte DiVincenzo está volviendo a ser ese jugador importante. Pero también Miles McBride en las recientes semanas se ha convertido en un jugador clave para la ofensiva. Hoy de hecho fue el mejor jugador de los Knicks y estuvo a nada de igualar un récord, o incluso si hubiera mantenido el ritmo pudo haber superado un récord que recientemente se estableció apenas el lunes pasado, y estoy hablando del récord de triples de Donte DiVincenzo. Ya les voy a platicar cómo quedó esa situación, pero vamos a revisar rápidamente lo que pasó en el partido. En realidad hay poco que contar al respecto, solo ciertos detalles importantes que me parece que es necesario destacar, y específicamente con el tema de la defensiva. Pero vamos a revisar lo que sucedió. Ya les comenté de los ausentes por parte de Toronto, también la buena noticia que Mitchell Robinson iba a estar de vuelta. El arranque de los Knicks fue bastante efectivo, 5 de 5, 3 triples consecutivos de Miles McBride. Los Knicks tomaron ventaja muy rápido de 8 puntos, y cuando faltaban aproximadamente 5 minutos, quizá un poquito más, fue cuando vimos por primera vez desde aquel 8 de diciembre a Mitchell Robinson. Se le veía tranquilo, se le veía sereno, se le veía confiado también
de hacer sus movimientos normales. De hecho, incluso me parece que en ciertas jugadas lo vimos un poco más agresivo de lo que yo hubiera esperado, más que nada por tratar de evitar algún tipo de dolor, de lesión adicional en la pierna. Pero bueno, finalmente estuvo de vuelta, no lo hizo nada mal. Revisaremos sus números en unos minutos. Después de que él entró, los Knicks tomaron una racha de 8 puntos contra 0. Se fueron al frente por 14 cuando quedaban 4 minutos por jugar. La máxima en ese periodo fue de 17 puntos, aunque al final del mismo solo estuvieron al frente por 12 puntos. Los Knicks estaban tirando de manera extraordinaria. La ofensiva fue quizá la mejor que hemos visto en toda la temporada, no solo por la cantidad de puntos que consiguieron, que fueron 145, sino también porque estaban tomando buenas decisiones y fueron muy efectivos prácticamente todo el partido. En ese primer periodo, 70% de efectividad, 17 de 24, 8 de 10 en triples, una verdadera locura, y el equipo de Toronto 14 de 24 para un 58%. Por eso les decía que también la defensiva de los Knicks, la verdad es que por momentos no se veía con la misma energía. Sí parecía que daban un poco de libertades por ya la ventaja que se tenía y porque quizá sabían que el partido estaba demasiado inclinado hacia ellos, pero bueno, eso era algo que definitivamente no esperábamos ver. 5 de 8 en triples para los Raptors, y en cuestión de las pérdidas, 2 para los Knicks, 2 puntos en contra, 3 para los Raptors, 8 puntos en contra. Y también un aspecto que fue importante, los puntos en rompimiento rápido, 9-0 para los Knicks en ese primer periodo. Como les decía, bastante bien el arranque de ese partido, y Miles McBride ya llevaba 18 puntos en la primera mitad. En este caso, ese es la mayor cantidad de puntos para él en toda su carrera. Y además tenía 6 triples, con lo cual igualó la máxima cantidad para cualquier jugador de los Knicks en la historia en un solo periodo. Una actuación verdaderamente impresionante para iniciar el partido por parte de Miles McBride. Mientras tanto, Isaiah Hartenstein tenía 9 puntos y 2 rebotes, y Mitchell Robinson, que había jugado solamente 5 minutos y 23 segundos, tenía 4 puntos y un bloqueo. Y otras cosas, por supuesto, de las que siempre menciono, los intangibles, aquellos balones que pelea y que evita que sean un rebote fácil para el rival, ya sea a la ofensiva o a la defensiva, y eso también ayuda, por supuesto, a la transición ofensiva de los Knicks y también a detener un poco lo mismo, pero del equipo rival. Así es que las cosas iban bastante bien para el equipo de la Gran Manzana, que en el segundo cuarto arrancó también con una muy buena racha, 15 puntos contra 6, tomaron una ventaja que llegó a ser hasta de 21 puntos en ese momento. 8 de esos 15 puntos eran de Jalen Brunson. No hay mucho más que hablar en realidad. Los Knicks se mantuvieron en control de ese segundo periodo, siguieron bastante bien a la ofensiva, aunque bajó su promedio apenas a un 52%, fueron 13 de 25, y donde sí bajó bastante fue en triples, porque ya solo fueron 4 de 14, se secó un poco la pólvora, pero de cualquier manera seguían haciéndolo bastante bien. Por el otro lado, los Raptors 50% de efectividad, 11 de 22 en tiros de campo, 3 de 8 en triples. Las pérdidas fueron 4 en ese cuarto para los Knicks, les costaron solamente 3 puntos, y los Raptors 2 pérdidas y 4 puntos en contra. Al final de ese periodo, los Knicks estaban arriba por 21 puntos, y en ese mismo cuarto Jalen Brunson tuvo 11 puntos él de manera individual. Al medio tiempo, entonces, ¿cómo estaban las cosas? Ya estaba muy inclinado el tema hacia los Knickerbockers. Eran 30 de 49 para un 61%, 12 de 24 en triples. Fueron bastantes los triples que consiguieron. La mayor cantidad en la historia de los Knicks en una mitad eran 14. Se quedaron muy cerca de igualarla o incluso superar esa marca. Fueron 25 de 46 para el equipo de Toronto para un 54% de efectividad, 8 de 16 en triples. Pero lo que les decía, la defensiva había sido bastante floja por parte de los neoyorquinos. Si bien estamos hablando de que es un equipo que recientemente contra rivales débiles los han mantenido en menos de 100 puntos, incluso algunos en menos de 90 y algunos incluso más abajo de los 80, para la mitad ya habían permitido 59 puntos. Estaban
proyectando a recibir 118 en el partido. Por eso les decía, ese fue un aspecto negativo en el partido de hoy. No se veía esa intensidad, muchos rebotes ofensivos también que permitieron al equipo rival, y eso provocó puntos en contra, que también fue uno de los aspectos que permitió que por ciertos momentos no se pudiera separar más el equipo de la Gran Manzana y que los Raptors se mantuvieran todavía ahí, quizá con un poco de esperanza. Ya les platicaré cómo quedó ese tema de los rebotes ofensivos al final. Otro aspecto que fue importante es que los Knicks en esa primera mitad alcanzaron los 80 puntos. Proyectaban 160 en el partido, aunque se quedaron en 145. Pero esos 80 puntos es la mayor cantidad en una primera mitad esta temporada. Algo de verdad a la ofensiva muy destacable, muy superior a lo que estaban enfrentando con su rival. La verdad es que por eso les decía yo que de principio a fin los Knicks dominaron este partido y no hubo ningún momento en el cual hubiera el riesgo de que pudieran terminar perdiendo. A la mitad, McBride 20 puntos, 4 asistencias, 6 triples. Jalen Brunson 17.7 asistencias. Isaiah Hartenstein 11 puntos, 4 rebotes. Precious Achiuwa 10.7 rebotes. Donte DiVincenzo tenía 9 puntos, 3 triples y 4 rebotes. Mitchell Robinson terminó la mitad con 5 puntos, 2 rebotes y 2 bloqueos. Mientras que Bojan Bogdanovic tenía ya 8 puntos y Josh Hart, que no fue su mejor partido en cuestión ofensiva, llevaba apenas 4 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y no tenía un solo punto. Pero no era necesario. Al final, revisando justamente esta lista, la verdad es que nos podemos dar claramente cuenta de que fue un trabajo en equipo en donde muchos participaron para poder dominar este partido. Cada quien hizo su labor en lo que le correspondía y con eso los Knicks tuvieron suficiente para ganar. El tercer periodo comenzó quizá un poco inconsistente, podríamos decirlo, porque las canastas no solamente algunas las fallaban, sino que también seguían permitiendo varias canastas más o menos fáciles por parte del equipo de Toronto, pero después vinieron triples consecutivos de Miles McBride y de Jalen Brunson, lo cual elevó la ventaja hasta 23 puntos, y a partir de ese momento los Knicks volvieron a tomar el control del partido. En ese tercer cuarto llegaron a estar arriba hasta por 31 puntos, y de hecho también fue su mejor cuarto a la defensiva, permitiendo apenas 21 unidades. Eso fue clave también para ampliar la ventaja dentro de este esfuerzo defensivo, además de poner un poco más de presión, de pelear más los rebotes. También robaron 3 balones y también tuvieron 3 bloqueos. En tiros de campo fue también bastante bueno, 11 de 19 para un 58%, 5 de 11 en triples. Y por el otro lado se refleja justamente ese esfuerzo adicional de los Knicks a la defensiva en el porcentaje de efectividad de Toronto. Solamente 38%, 8 de 21 y 1 de 5 en triples. Y después de eso, la verdad es que el último cuarto fue de trámite. Por ahí de los 9 minutos aproximadamente, Tom Thibodeau empezó a mandar a los jugadores de la reserva, y muchos de ellos que regularmente no ven minutos a lo largo de toda la temporada. Estaba ya completamente definido el partido, y aún así los Knicks todavía alcanzaron a ampliar la ventaja hasta 44 puntos. La mayor diferencia que habían tenido esta temporada. Recordemos que la más grande fue con la victoria en contra de los 76ers a principios de este año 2024, cuando les ganaron por 39 puntos. Entonces, más cosas positivas para los Knicks, siendo muy, pero muy efectivos en lo que corresponde al tema ofensivo. Les decía yo que quizá ese esfuerzo a la defensiva que no vimos al 100% hoy, quizá también podemos decir, ok, tampoco es que se necesitara tanto porque el rival estaba a modo y no había que esforzarse tanto para evitar también cansancio y poder descansar a los jugadores clave. Porque también hay que tomar en consideración una cosa muy importante. Los Knicks hoy están en Toronto, fue un viaje corto de Nueva York a Toronto, sin embargo se vienen 2 viajes bastante largos y con un solo día de descanso entre ellos. Mañana van a tener que viajar hasta San Antonio, un vuelo que es aproximadamente de 4 horas y media, jugar contra los Spurs y después el viernes jugar contra los Spurs, descansar, el sábado hacer el viaje de regreso a Nueva York, de San Antonio hasta Nueva York, que son aproximadamente 3 horas y media, y
el domingo enfrentarse a una escuadra del Oklahoma City Thunder. Entonces también pensando en esa situación, creo que fue ideal que trataran de guardar un poco ciertamente la energía y que algunos jugadores pudieran descansar más de lo que regularmente lo hacen. Y que fuera prácticamente el último periodo completo sin los titulares fue ideal. Solo Miles McBride fue el que tuvo algunos minutos más por ahí, pero finalmente lo sacaron y ya no se necesitó porque, como les decía, ya la banca de la banca, el tercer equipo básicamente, fue el que terminó el partido. Pero permitieron los Knicks 16 rebotes ofensivos. Algo que definitivamente, no fueron 16, fueron 11 rebotes ofensivos, fueron esos que les mencionaban en los totales. Pero fueron 11 rebotes ofensivos que permitieron los de la Gran Manzana. Y eso les costó 25 puntos en contra. Es definitivamente el pequeño detalle que podríamos, reclamar hoy del equipo de los Knicks. Pero vamos a dejarlo pasar en este caso. No estoy seguro que no pasará contra equipos más fuertes, pero sí es importante que tomen en cuenta eso que sucedió para evitar que vuelva a pasar. 25 puntos en contra contra otro rival más poderoso, contra Celtics, contra Bucks, contra cualquiera de los otros más poderosos. La verdad es que podría ser algo que determine el resultado de un partido. Hoy quiero creer que se debió un poco más a este tema de tratar de guardar un poco las energías por todo lo que se viene al resto de la semana y también pensando en que el fin de la temporada se está acercando, pero sí es una situación que hay que ponerle mucho ojo. Esperemos, insisto, que no se repita. Fue lo único que podíamos hablar de manera preocupante de los Knicks y ya veremos cómo va evolucionando eso. Insisto, yo creo que no lo veremos más en los siguientes partidos, pero hay que estarle siguiendo la pista. Por otro lado, revisemos rápidamente la situación de cómo quedaron en las estadísticas, porque como les decía, en realidad fue un trabajo en equipo, un día en el cual muchos jugadores tuvieron participación importante en diferentes aspectos del juego, algunos más en puntos, otros en rebotes, asistencias, energía, diferentes cosas. Pero hoy es una victoria de equipo, aunque sí hubo jugadores que terminaron destacando. El primero de ellos fue Miles McBride, que terminó con 29 puntos, igualando la máxima cantidad de puntos en toda su carrera, un récord que había establecido apenas hace unos días en contra de los Warriors, mismos 29 puntos. En donde sí rompió su récord de carrera fue en triples, consiguió 9, y por eso yo les decía que estuvo muy cerca de igualar o de romper el récord de Donte DiVincenzo, que recientemente lo impuso el lunes anterior en contra de los Pistons con 11. Entonces fueron 9 los que consiguió Miles McBride y quizás si lo hubieran dejado ya hacia el final del partido pudiera haber conseguido igualarlo o tal vez hasta superarlo, pero Miles McBride está jugando de manera extraordinaria. Además de eso, 7 asistencias, 3 rebotes y un robo. Jalen Brunson terminó otra vez con un muy buen partido, 26 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Bojan Bogdanovic, 18 puntos, 4 triples. Donte DiVincenzo, 16 puntos, 5 rebotes, 2 robos, 2 asistencias, 2 bloqueos, 5 triples. Como pueden ver, lo que está haciendo Donte DiVincenzo va más allá de los triples, va más allá de los puntos, sino que está aportando en cada una de las estadísticas. Y eso es bien importante de cara al cierre de la temporada. Isaiah Hartenstein, 15 puntos, 4 rebotes. Precious Achiuwa, que quizá muchos podrían cuestionarse si seguirá teniendo los mismos minutos o seguirá siendo tan importante en la rotación con el regreso de Mitchell Robinson. La verdad es que él aprovecha cada minuto que está sobre la duela. Hoy, en el partido en el que regresó Mitchell Robinson, terminó con 19 puntos y 13 rebotes. Partidazo de Precious Achiuwa en su regreso a Toronto. Que por cierto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para destacar la hospitalidad que tuvo el equipo de Toronto, tanto con OG Anunoby como con Precious Achiuwa. Recordemos que ellos recién regresan por primera vez desde el canje a principios de año, y cuando ellos entraban al vestidor de los visitantes, es decir, el que está asignado para los Knicks, había una pantalla de plasma gigante en el cual estaba intercambiando imágenes, agradeciendo en una a OG Anunoby y también a otra a Precious Achiuwa. Y después
en su locker les dejaron unos dulces, con una canasta de dulces y una nota que le decía muchas gracias, con amor Toronto. Verdaderamente clase por parte del equipo de los Raptors lo que hicieron tanto con Precious como con OG Anunoby. Por supuesto también la afición se entregó a ellos, específicamente a OG Anunoby, que recordemos que él fue campeón con este equipo de los Raptors y por ahí los aficionados estaban muy pegados a él. El superfan de los Raptors, si no lo ubican bien, siempre es el que está detrás de la canasta con un turbante. Es el emblema, uno de los emblemas del equipo de los Raptors, además también del rapero Drake. Estuvo ahí entonces este super fan de los Raptors pidiendo unos minutos para platicar con OG Anunoby. La verdad es que gran gesto por parte no solo de la institución, sino también de los aficionados para con OG Anunoby y también con Precious Achiuwa. Continuando con este análisis, Mitchell Robinson, 8 puntos, 2 rebotes, 2 bloqueos en solamente 12 minutos 26 de juego. Muy buenos minutos, muy buena aportación para Mitch, que tendrá que ir poco a poco recuperando su mejor ritmo, pero es justo lo que necesitamos hoy, que le den minutos, que empiece a producir y que no se presione de lo que tenga que hacer. Su mejor momento lo necesitamos en un par de semanas, cuando ya comiencen los playoffs. Finalmente Josh Hart acabó con 7 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes. Como les decía, para él no fue la mejor noche en cuestión ofensiva. De hecho, sus puntos no los consiguió sino hasta el tercer periodo. Pero finalmente, como ya se los he comentado, muchas de las cosas que él hace no van directamente a las estadísticas y eso termina siendo también importante. Revisemos finalmente algo que nos puede tener muy contentos en realidad, porque se suscitaron dos cosas importantes. Primero, la victoria de los Knicks, que eso ya básicamente lo teníamos presupuestado. Lo que no teníamos presupuestado es que el equipo de los Cavaliers, después de que había ganado fácilmente hace un par de días a los Hornets, terminara hoy perdiendo en contra de ese mismo equipo allá en Charlotte. 118-111 terminó ese marcador y con eso, entonces, los Knicks ahora son el tercer lugar de la Conferencia del Este, con una marca de 44 ganados, 28 perdidos, mientras que Cleveland tiene una marca de 44 ganados y 29 perdidos. Bajan entonces ellos al cuarto lugar. Los Knicks, ya lo decía yo en el podcast, controlaban su destino para buscar ese tercer lugar. Solo tenían que ganar porque le faltaba un juego que ya había tenido el equipo de los Cavaliers. Con eso se hubieran empatado y el criterio de desempate estaba del lado de los Knicks porque habían ganado la serie 2-1. Sin embargo, ahora con este movimiento, los Knicks todavía tienen más ventaja porque están a medio juego por encima y de hecho, si los Knicks llegaran a perder uno más, aunque ganara el equipo de los Cavaliers, quedarían igualados y con eso entonces los Knicks se mantendrían en el tercer lugar. Entonces ahora, también con la derrota de anoche de los Bucks de Milwaukee en tiempo extra, en un juego de verdad cardíaco en contra de los Lakers, nunca me había agradado tanto que ganaran los Lakers, pero lo de ayer fue bastante bueno. Pierden entonces los Bucks y los Knicks están solamente a 2 juegos únicamente del segundo lugar de la conferencia con 10 partidos restantes. Esa es una marca que está al alcance de los Knicks si es que ellos pueden mantenerse ganando y después un poco de ayuda, por supuesto, que vengan derrotas de los Bucks. Sin embargo, ojo con esto, recordemos que los Bucks le ganaron la serie a los Knicks. Por lo tanto, no solo necesitan ganar 2 y que ellos pierdan 2, porque entonces quedarían tablas y el criterio de desempate quedaría a favor de los Bucks de Milwaukee. Los Knicks necesitan por lo menos que pierdan 2 el equipo de los Bucks y los Knicks que solo lleguen a perder 1 solo en lo que resta de la temporada. Así las cosas, pero por el momento, mañana los Knicks amanecerán como terceros en la Conferencia del Este y como les decía, dependerá de ellos mantener ese lugar y si es que lo pueden conseguir, va a ser extraordinario porque con eso estarían evitando en una
hipotética segunda ronda, porque estamos pensando que avanzarían en la primera ronda, evitarían en la segunda a los Celtics, y ya si avanzan, entonces los tendrían que enfrentar en la final de la conferencia. Y sí, parece que estoy hablando locuras, pero los Knicks de verdad están jugando a un nivel para llegar hasta esa instancia, y si puede regresar OG Anunoby y Mitchell Robinson recuperar su nivel, estos Knicks pueden competirles. Y también, si logran que regrese Julius Randle, la aportación en puntos que él puede hacer, los va a hacer todavía un equipo mucho más peligroso, y que en verdad cualquiera de la conferencia les va a tener mucho miedo. Finalmente, no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado como siempre en este reporte post partido de una extraordinaria victoria de los Knicks 145-101 en contra de los Raptors. Y el último dato con lo que los dejo: 145 puntos, la mayor cantidad de puntos esta temporada para los Knicks. Pero no solo eso, la mayor cantidad de puntos en cualquier partido que no se fue a tiempo extra desde 1980. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, ni siquiera habíamos nacido. Gran noche para los Knicks. Muchas gracias por acompañarme. Soy Oscar Pérez y yo los espero el próximo viernes para traerles el resumen de lo que haya ocurrido en contra del equipo de los Spurs. Que pasen muy buena noche.